Estimados empresarios, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muchachos, vamos a brindar los 10 minutitos de siempre para garantizar el ingreso de la mayor cantidad de participantes a la capacitación del día de hoy, ¿vale? Entonces nos vemos aproximadamente a las 6:25. 10 minuticos más y damos inicio formal a la capacitación. Bueno, muchachos, Bueno, profe, sí, señor. gracias.
Exacto, bien, sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches, estimados empresarios. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, mil Bien, profe, gracias por gracias a Dios. Ah, qué bueno. Estamos dando ya los últimos 4 minuticos en espera de que pueda ingresar la mayor cantidad de personas a la capacitación del día de hoy, ¿vale? Ya casi damos inicio formal a la capacitación, muchachos. Bueno, señor. Vale, profe, buenas noches. Vale. Muy buenas noches, estimados empresarios. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal el fin de semana con su puente festivo? No, profe, ese puente estuvo súper cortico. ¿Súper Ese puente corto? estaba quebrado. No, pues en la medida de las posibilidades se trató de aprovechar la mayor cantidad del tiempo posible, ¿verdad? Me imagino.
Unas personas ocupadas, otras personas quizás disfrutando en familia de su puente, pero pues bueno, es como todo. Muchachos, creo que ya es de conocimiento público de todos ustedes. Formalmente ya se encuentran compartidos los términos y de referencia de la convocatoria. ¿Listo? El día de hoy vamos a finiquitar la información que iniciamos el día jueves. Mañana vamos a hablar de los términos de referencia y quizá terminar la información que nos falte el día de hoy de pronto. Y, y pues nada, con eso ya ustedes estarían, digamos, casi que en la capacidad de poder dar inicio formal a la gestión de su propio proyecto de innovación. Importante, muchachos, tener en cuenta que esta convocatoria en su 50% está dado para un solo factor de innovación, ¿vale? Entonces, tener en cuenta eso. No se trata solamente de pedir plata solamente para maquinaria, para insumos, para materiales. Recuerden que siempre deben contener su factor de innovación y en este caso, pues es uno dentro de los estándares establecidos para la convocatoria que ustedes ya, quizá algunos ya han explorado en la página de Serma Centro Sur, como se les menciona en el banner publicitario que se les compartió en el grupo, ¿cierto? Listo. ¿Alguno hasta el momento ya exploró la plataforma, exploró la página web de la convocatoria? Sí, señor. Por mi parte ya estuve revisando los términos de referencia. Perfecto, sí, señor. Esto, ¿ya los previsualizó, encontró los anexos y demás? Sí, señor. Y tengo bastantes dudas Listo, respecto a sí, algunas señor. cositas. Vale, entonces mañana como tal nos vamos a centrar directamente en esos términos de referencia y el día de hoy pues vamos a finiquitar la información que quedó pendiente desde el día jueves de la semana pasada. Vale, muchachos, listo. En ese sentido pues demos como inicio formal la capacitación de hoy. Recordamos que estamos en el módulo 10 orientando, digamos, la formulación de proyectos en el fortalecimiento de las capacidades de innovación mediante la conexión oferta-demanda para incrementar la competitividad del sector productivo de regiones Centro-Sur, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima. ¿Listo? Bueno, muchachos, les agradezco que en la medida de las posibilidades silenciemos los micrófonos para garantizar el correcto entendimiento de toda la temática del día de hoy. ¿Vale? Ahorita vamos a iniciar a charlar hacia todo lo referente en cuanto a la metodología de los 5 porqués o análisis de los 5 por qué. ¿Listo? Quiero que en este momento, muchachos, pongamos, bueno, enfoquémonos nosotros, porque, bueno, en este espacio nosotros ya entramos como en una de las herramientas más simples, pero también una de las más utilizadas en cuanto a las metodologías usadas para poder transformar dentro del análisis los problemas, ¿cierto? Entonces, esa metodología corresponde al nombre del método de los cinco ¿por qué? Y quiero empezar, digamos, con una especie de afirmación. Esta herramienta, como les digo, parece sencilla, pero como tal es una de las como las más profundas que existen para llegar a la causa raíz de un problema. Muchos de los inconvenientes que enfrentamos en nuestros negocios diariamente no se solucionan realmente porque nos quedamos en la parte superficial de él, ¿cierto? Porque atendemos el síntoma como tal, no atendemos la raíz de lo que está generando ese inconveniente. Y cuando uno trabaja desde solamente un síntoma, pues el problema vuelve, se repite, se acumula y se vuelve un tanto de costumbre, tanto de que nosotros ya encontramos la forma más fácil de solucionarla y por tanto simplemente nos limitamos a buscar la forma de solucionar la consecuencia más no la raíz, ¿cierto? Pero esta metodología como que trata es de romper este ciclo. Quiero explicarles.
¿En qué consiste este método? El análisis de los cinco por qué es una técnica que busca como profundizar el origen real de un problema preguntando sucesivamente por qué, ¿vale? Básicamente eso es como la esencia de la metodología. Esos porqués deben ser tantas veces como sea necesario. ¿Listo? ¿Hasta qué? Hasta poder encontrar la causa que lo está generando. Aunque tradicionalmente, como su nombre lo indica, son cinco porqués, ¿cierto? A veces pueden ser tres, a veces pueden ser siete. Aquí lo que realmente importa es que por medio de esos por qué lleguemos a la raíz. ¿Listo, muchachos? No importa el número exacto de cuántas veces usted se pregunta por qué. Cada respuesta debe, ojalá, llevarnos a un nivel más profundo de lo que está sucediendo, como si nosotros estuviéramos levantando capas de una cebolla. Veámoslo desde ese punto de vista para poder llegar al centro, ¿listo? Entonces, este método fue popularizado por alguien que se llama, bueno, de apellido Toyota, en sus procesos de manufactura de la línea de vehículos. ¿Listo? Pero funciona perfectamente en cuanto a la economía popular, porque no requiere un software específico, no requiere maquinaria, no requiere expertos, requiere honestidad, requiere observación y requiere disciplina. ¿Listo? Bueno. Voy a explicarles por qué esto es como tan útil en nuestros contextos laborales y empresariales. Digamos que muchos de ustedes manejan negocios donde los problemas son constantes, son repetitivos. Ejemplo, se daña un producto, los clientes se quejan de lo mismo, se pierden insumos, se desperdicia tiempo, el dinero no alcanza, los procesos se retrasan. Y la economía, bueno, y en la economía popular, esos problemas tienen un impacto directo en la sostenibilidad de la empresa, ¿verdad? Cuando uno no identifica esa causa raíz, termina gastando más dinero, termina trabajando más tiempo, termina resolviendo menos problemas. Entonces, el método de los cinco porqués a nosotros nos obliga, muchachos, a, a dar un stop, a pararnos, a dejar simplemente de culpar factores superficiales, que es que por esto, por tal persona, por esta situación, y nos obliga es a comprender qué es lo que realmente está fallando en mi organización, ¿vale? Quiero compartir un ejemplo un tanto cotidiano que pueda representar lo que, bueno, está ocurriendo en muchos negocios. Supongamos en una panadería. Eh, Dentro de las quejas más frecuentes es porque el pan llega duro a los clientes cuando ya los compran por la tarde, ¿cierto? El primer por qué, ¿cuál sería? ¿Por qué llega el pan duro? ¿Cierto? Entonces, porque se pone viejo con el paso de las horas. Esa sería como su respuesta inicial, ¿cierto? Segundo, ¿por qué? ¿Por qué se pone viejo con el paso de las horas? Porque se está produciendo demasiado pan por la mañana. Tercer, ¿por qué? ¿Por qué se produce tanto pan por la mañana? Porque se hornea todo el pan de una vez para evitar prender el horno varias veces en el transcurso del día. Cuarto, ¿por qué? ¿Por qué no se hornea varias veces al día? Porque no hay una organización del tiempo y del personal porque estaban ocupados en otras tareas. Quinto, ¿por qué? ¿Por qué el personal no está organizado para hornear en distintos momentos? Porque no hay un cronograma, muchachos, que esté claro.
No hay una distribución que sea eficiente de todas las actividades diarias que se deben llevar a cabo dentro de la empresa. Entonces, basado en lo que les acabé de mencionar, muchachos, ¿cuál sería la causa raíz? Muchachos, Ujú. Buenas noches para buenas todas y todos. noches. Pues digamos que en ese caso sería como la última que dijo, porque no hay una organización. Perfecto. Lo que estás diciendo esto es, tienes toda la razón. Aquí no es porque el pan se ponga duro, esa no es la falla como tal, ni que también se esté produciendo demasiado pan en el transcurso del día. La causa raíz de lo que está fallando es una organización operativa. Cuando ya yo llego y descubro, eh, ya descubro eso, ¿cierto? Entonces ya le puedo generar una solución real a lo que está siendo en ese momento particular. Si la panadería se hubiera quedado en el primer nivel, pues habría pensado que el problema como tal es la receta, porque la harina o la temperatura no estaban en su punto. Hubieran, digamos, desperdiciado tiempo, hubieran desperdiciado dinero, cambiando insumos, cuando lo que realmente la empresa necesitaba era mejorar la programación del trabajo. Eso era todo lo que se necesitaba. Entonces, este método a nosotros nos permite como encontrar ese camino, nos ayuda a dejar de simplemente suponer, a comenzar en más bien como a analizar. ¿Listo? Quiero que lo vean desde un ejemplo de servicios. Listo, ya lo vimos desde la panadería. Imaginemos una peluquería, algo muy tranquilo, muchachos. En la panadería donde los clientes se quejan demasiado de las citas porque se atrasan en tiempo. ¿Listo? Entonces, el primer por qué, ¿qué nos diría? Muchachos, ¿cuál sería el primer por qué? Profe, porque no hay una buena programación. O sea, Ok, ya si yo ok, doy pero la ese es un, cita, debo sí, tener ya estandarizado. Un ejemplo, para un corte de cabello son 30 minutos, para unas uñas 1 hora y media. Entonces, así mismo yo debo ir programando una buena programación de cada actividad. ok, pero digamos que ese por qué que estás encontrando está un tanto más profundo. Si nosotros leemos solamente el contexto de que la gente se queja o los clientes se quejan porque las citas se atrasan, entonces mi primer por qué sería ¿por qué se atrasan esas citas? ¿Cierto? Entonces su respuesta sería porque se acumulan los clientes. Bueno, el segundo por qué, ¿cuál sería? ¿Por qué se acumulan los clientes? Porque algunos servicios toman más tiempo del previsto. Tercer por qué, ¿por qué toman más tiempo del previsto esos servicios? Porque no hay una estimación precisa de la duración de cada servicio. Entonces, ¿cuál sería el cuarto por qué? ¿Por qué no hay una estimación precisa de cada uno de esos tiempos de servicio? Pues porque nunca se ha registrado un tiempo real en los procesos, no se han tomado la molestia de simplemente llegar y decir, en este proceso me demoro tanto tiempo. Por lo tanto, no se puede establecer un exacto cronograma de trabajo. ¿Cuál sería ese quinto por qué? ¿Por qué no se registra el tiempo real? Porque no existe un método para medir ni para planear los turnos. Entonces, ¿cuál sería la causa raíz de todo eso? Tú casi que diste prácticamente a la última, a la razón de ser del problema, ¿cierto? Porque me dijiste no había una programación, exacto, pero para esa programación ¿yo qué necesito? Necesito conocer el tiempo que debo determinar o debo destinar para cada uno de los servicios que yo ofrezco dentro de mi peluquería, bien sea para cierto tipo de corte, para cierto tipo de cliente, porque el cliente X quiere venir aquí y aplicarse mascarilla facial, eliminación, digamos, de, de granos, espinillas.
y la otra persona es, bueno, o sea, son muchos factores lo que debemos nosotros iniciar a controlar y a encontrar en cuanto a tiempo para poder garantizar que se atiendan a todas las personas, basado en su medida de las citas que están establecidas, ¿verdad? Bueno, ahora quiero que ya lo aterricemos toda esa información realmente en campo, porque muchos de ustedes trabajan en agricultura, trabajan en procesos rurales. Entonces, imaginemos un productor de café que encuentra, digamos, que los granos salen muy húmedos después del secado. ¿Listo? Entonces, el primer por qué, ¿cuál sería, muchachos? De pronto por ¿Listo? la clasificación de qué del producto. Sí, señor. Pero, bueno, basémonos en la pregunta de por qué. Tú estás dando una solución, pero ¿por qué si yo te estoy diciendo que el café, digamos, está saliendo muy húmedo después del secado, ¿cuál sería el primer por qué? De Porque pronto está porque no saliendo se el tiene café la... húmedo, Ok, no por- necesito una respuesta, necesito el por qué, la pregunta por qué. porque de pronto el café en todos los tiempos no va a tener la misma... O sea, sale más húmedo que otro tiempo y el secado no lo tienen, o sea, definido en cuántos minutos se puede secar de acuerdo a la humedad que tenga. Ok, pues estás la bien, pero estás pregunta es yendo. ¿por qué el café está saliendo húmedo? Perfecto, muy bien. No, no le encontremos una solución en la misma respuesta. Iniciemos con por qué es cortos. ¿Listo? Mira, iniciemos con ese primer por qué. ¿Por qué sale húmedo el café? Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Porque no alcanza el punto óptimo de secado del café, ¿cierto? El grano. El segundo por qué, ¿cuál sería? ¿Por qué no está saliendo a punto el grano? El punto óptimo. El Perfecto. punto Muy óptimo del bien. grano. Por qué no está alcanzando el punto óptimo de secado, ¿cierto? Entonces, ahí sí entramos a la respuesta, a la pregunta y respuesta que nos estaba compartiendo el compañero hace un momento, porque el clima quizá estuvo muy húmedo, ¿cierto? Entonces, podemos encontrar un tercer por qué. Sería, ¿por qué afecta tanto el clima, el proceso de secado? Porque no hay un sistema de control o alternativa de secado del grano. Cuarto, ¿por qué? Porque no existe como esa alternativa dentro de mis procesos de mi finca, porque nunca se ha como evaluado ese tipo de tecnologías, por ejemplo. Quinto, ¿por qué? ¿Por qué aún no se ha evaluado ese tipo de tecnologías? Porque no hay una información, no hay un acompañamiento técnico, no hay una persona dentro del núcleo familiar que se esté familiarizando con el entorno de la tecnología. Entonces, aquí la causa raíz no es el clima, muchachos. Es la falta de un sistema de secado complementario y la asistencia bueno, asistencia técnica, que pues claramente eso va a cambiar todo el enfoque del proyecto, ¿cierto? Muchachos, ¿queda entendido hasta aquí este momentico cómo es que nos tenemos que nosotros realizar esas preguntas de los cinco porqués? Sí, señor. Vale, muchas gracias. Entonces, quiero explicarles, bueno, por qué eso es tan importante en la formulación de proyectos de innovación, muchachos. Cuando ustedes participan en una convocatoria como la actual, Ser Más Centro Sur, uno de los criterios más importantes es la pertinencia del proyecto. Es decir, que lo que ustedes están proponiendo realmente responda a un problema existente dentro de su organización o dentro de un mercado. Entonces, cuando ustedes presentan un proyecto sin haber hecho el análisis de los cinco por qué, muchachos, muchas veces la solución que ustedes están planteando no puede o quizá esté desviada del problema real que les está causando a ustedes toda esta problemática. Y cuando la solución no corresponde al problema, entonces no estaríamos como orientados a donde tenemos que llegar, ¿cierto? El evaluador detecta como una incoherencia. Entonces,
Esa incoherencia va a debilitar mi proyecto. En cambio, cuando yo puedo utilizar, digamos, esta herramienta, la raíz del problema queda absolutamente clara, muchachos. La solución es lógica, el proyecto se vuelve más sólido, se vuelve más convincente. Tendría mucho mayor peso, digamos, a la hora de ser evaluado técnica y financieramente, muchachos. ¿Listo? Muchachos, dudas, inquietudes hasta este momento de los cinco porqués. Muchachos, dudas, inquietudes. No, señor, muy claro hasta el momento. ¿Sí? Perfecto, listo, muchachos. Me agrada saber que les quedó clara la temática de los cinco porqués. Digamos que es una de las metodologías, digamos que no la visualicemos como la más fácil, visualicémosla como de las metodologías más importantes, ¿vale? Y que a su vez, por su practicidad, puede ser aplicada en cualquier contexto empresarial. Por lo tanto, puede ser muy viable a que ustedes la puedan implementar dentro de sus organizaciones para con el proyecto. ¿Vale, muchachos? Entonces, ahorita hablemos sobre el análisis de cadena de valor. Ok, estoy aceptando algunas personas. Supervisor. Listo. Voy a comenzar a explicarles a ustedes como ese propósito central de esta herramienta. La cadena de valor sirve como para descomponer el negocio como en unos sectores, como en unas partecitas pequeñas. ¿Listo? No necesariamente lo visualicen ustedes como para complicarlo, sino como para poder analizarlo con mayor precisión por cada uno de sus eslabones. ¿Listo? Muchas veces en los negocios pequeños, en los negocios familiares, tenemos la idea de que todo lo que se está haciendo bien porque pues estamos ocupados en el día a día, porque hay trabajo y porque se vende, ¿cierto? Entonces, con esa razón ya creemos nosotros que estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando alguien del núcleo familiar o el gerente de la microempresa, mediana, pequeña empresa, como que se toma el tiempo y esa molestia de revisar etapa por etapa, casi siempre va a descubrir que hay alguna actividad que quizá está posiblemente sobrando o que pueden haber actividades que pueden estar faltando también, actividades donde se pierde dinero, actividades donde se pierde tiempo y actividades donde pues la calidad también se ve comprometida, la calidad tanto del servicio como del producto. Entonces la cadena de valor a nosotros nos muestra como la verdad del negocio, no desde simplemente la intuición de yo decir estoy bien porque me llega bastante clientela y me estoy moviendo y estoy ocupado, sino desde una perspectiva mucho más profunda, desde un análisis, muchachos. ¿Listo? Bueno, miremos como esto de una manera un tanto más sencilla. Imaginemos un negocio de arepas calientes, de arepas, bueno, rellenas. ¿Listo? Entonces, la cadena de valor empieza cuando la persona compra los ingredientes, ¿cierto? Luego, ¿qué va a pasar? Pues sigue la preparación de la masa, de la arepa. Después, el armado, la cocción, el empaque, la venta. Finalmente, pues ya la entrega al cliente de la arepa rellena, ¿cierto? Cada una de estas etapas es una oportunidad para agregar valor o en su momento también para perder valor, muchachos. Si la masa se prepara con buena técnica, se agrega valor, ¿cierto? Si el relleno se arma de forma desordenada, se pierde valor. Si el empaque mantiene el producto caliente, se agrega valor. Si la entrega al cliente, al consumidor final se demora, pues se está perdiendo un valor también. Entonces, la cadena de valor sirve para eso, muchachos, para yo poder identificar exactamente dónde están esas ganancias o esas pérdidas que para nosotros son invisibles.
¿Vale? Listo. Hablemoslo desde un punto de la economía popular. mm, digamos, cuando nosotros hacemos el análisis de la cadena de valor con un emprendimiento pequeño, puede ser, muchachos. Entonces nosotros descubrimos cosas que quizás normalmente pasan desapercibidas. Entonces, en un taller de costura, uno encuentra que gran parte del tiempo se pierde buscando tijeras, se pierde arreglando hilos, limpiando la máquina, acomodando las telas porque quizá el espacio no está organizado. Sí, entonces ese tipo de cosas son los que nosotros debemos observar como con mayor enfoque. En una venta de tamales, muchachos, si cuando ya después de usted implementar, digamos, esta técnica, se va a descubrir que la mayor pérdida en este sentido está en el tiempo de espera entre una olla y otra, por ejemplo, o en la dificultad de coordinar la compra de insumos frescos. En una tienda de barrio, muchachos, se identifica una pérdida que no está en las ventas, sino como en la falta de registro del inventario. Y la cadena de valor revela toda esta información. ¿Listo? Quiero como explicarles ese cómo se analizan esas herramientas, el paso a paso, para que la puedan ustedes aplicar directamente en sus proyectos como tal. Digamos que lo primero que nosotros debemos hacer es identificar las etapas principales del negocio. Entonces, podemos hacer un mapeo de procesos que se están realizando dentro de mi empresa desde que inicia o ingresa la materia prima hasta cuando sale el producto final para ya ser comercializado, ¿cierto? No se trata de hacer un listado largo, se trata es más bien como de identificar esos momentos clave, muchachos, esos como aprovisionamientos, la producción, la distribución, la comercialización y la postventa, muchachos. Entonces, cada negocio tiene su propia estructura, pero pues en general, digamos que todos siguen como la misma lógica, ¿cierto? Una vez que ya identificamos nosotros esas etapas, entonces debemos como tirar a descomponerlas en actividades que sean más pequeñas. ¿Listo? Por ejemplo, en el aprovisionamiento se incluyen actividades como, por ejemplo, llamar al proveedor, revisar la calidad del producto que vamos a comprar, recibir los insumos y almacenarlos, ¿cierto? En la producción, pues se incluyen actividades como preparar la mezcla, como ensamblar, cocinar o transformar, y etcétera. Y en la comercialización, pues ya se incluyen actividades como, por ejemplo, promocionar, atender, cobrar, fidelizar clientes. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos todas esas actividades organizadas, ¿sí? Comenzamos ya a evaluar una por una, muchachos. Cuando digo una por una es desde la primerita hasta la última. Aquí entra lo que verdaderamente interesa. Nosotros tenemos que preguntarnos qué aporta valor a mi empresa o a mi proceso o a mi procedimiento y qué le está restando valor a mi empresa, a mi proceso o a mi procedimiento. Una actividad aporta valor cuando el cliente está dispuesto a pagar por eso. Y cuando mejora la calidad, cuando mejora la rapidez, cuando mejora la precisión o la seguridad del producto o del servicio. Por otro lado, digamos que una actividad resta valor cuando no aporta nada al cliente, cuando solo consume recursos, cuando genera retrasos en tiempo, cuando aumenta los costos. Entonces, muchas veces los negocios pequeños cargan actividades que no aportan mucho o nada, pero que se han hecho más bien como por costumbre. Las cadenas de valor a nosotros nos permiten es eso, muchachos, detectar esas actividades, cuestionarnos si realmente son necesarias
y a su vez también poder eliminarlas o transformarlas. ¿Listo? Eh, por ejemplo, una mujer que vendía natilla y buñuelos para esta temporada, ¿listo? Entonces, todos los días gastaba más de 2 horas partiendo el dulce en bloques pequeños, pues para que la receta, porque así lo había hecho siempre, ¿cierto? Entonces, cuando analizamos su cadena de valor, nos dimos cuenta que esa actividad no agrega valor como tal, que era más bien como repetitiva y que podía simplificarse como comprando el dulce ya molido o estando, digamos, bueno, ¿cómo decirlo? O usando una herramienta un tanto más sencilla, ¿cierto? Cuando esa persona ya hizo ese cambio, pues redujo quizá hasta las 2 horas de trabajo diario y pudo aumentar quizá la producción sin algún tipo de esfuerzo superior. Entonces la motivación no estuvo en comprar una maquinaria sofisticada, pero sí lo que realizó fue entendimiento de su cadena de valor y a su vez también eliminó una actividad que no aportaba nada a ese proceso o a su emprendimiento. ¿Listo? Muchachos, acabaron de compartir el enlace de asistencia. Conforme puedan, vayan llenándolo. Sin embargo, vamos a determinar el mismo espacio de siempre sobre las 7:30 para el llenado de la asistencia, ¿vale? Entonces, otro ejemplo, como para garantizar el entendimiento de la temática. Miremoslo desde el punto de vista más bien como del casco urbano. Puede ser un emprendedor que vendía camisetas estampadas de Colombia, la que acabó de salir. ¿Listo? Esa persona descubrió que el mayor desgaste estaba en la entrega, porque hacía recorridos totalmente desordenados. Esa persona iba a perder mucho tiempo entre direcciones, gastaba más gasolina. Cuando ya él se sentó a analizar su cadena de valor, entendió que la entrega era un eslabón débil y creó unas rutas estandarizadas, muchachos, y eso le pudo reducir a él costos, mejoró la puntualidad, aumentó la satisfacción del cliente. Pues nuevamente la cadena de valor mostró algo que el emprendedor sabía, pero que no estaba sistematizando o no estaba, digamos, eh, como dándole una solución efectiva a la situación que se le estaba presentando, ¿cierto? Bueno, otro aspecto importante de esta herramienta, digamos que la cadena de valor también permite identificar esas oportunidades de innovación, ¿verdad? Muchas veces, cuando ustedes, pues, y yo también en algún momento pensaba en innovación, pensaba era en máquinas supremamente costosas, de tecnologías de grandes inversiones, pero la innovación, como siempre lo hemos dicho en el transcurso del curso, pues ocurre dentro del propio proceso nuestro al involucrar, digamos, que personal, pues esto a nosotros podemos reducir tiempos por medio de la innovación, reorganizar tareas, mejorar el flujo de desperdicio, usar insumos tanto más eficientes, cambiar un método específico ya tradicional, diseñar un empaque. Bueno, todo esto, la cadena de valor es esa herramienta como ideal para identificar esos puntos de mejora porque a nosotros nos muestra dónde la innovación como que genera el mayor impacto. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos, ¿dudas, inquietudes hasta este momento? No, no, señor, por mi parte. No, señor. Profe, ahí Perfecto. está Profesor, muy clarificado profesor, todo. Muchas gracias. Sí, señor. profesor, Sí, señor. aló, ¿sí me Sí, sí lo escucha? escucho. Sí, señor. Bueno, respecto a esto de la cadena de valor, pues hay que tener mucho cuidado en cuanto a esa cadena, en el sentido de que de repente se puede estar utilizando algunos eslabones de esa cadena
que puedan ir encareciendo más el producto, porque la cadena de valor está precisamente en la medida que pasa del productor, de la logística, del mayorista, del distribuidor, del X, del Y, hasta que llega por fin al consumidor. Entonces, mire Ok. usted que si uno dentro de la actividad económica puede reducir a su mínima expresión esta cadena de valor, pues eso va a redundar en ventajas, pues, de ingresos para la pequeña o la mediana empresa, ¿no le parece? Sí, señor, tiene toda la razón, pero también tenemos que tener en cuenta dos términos, son muy similares y con frecuencia los confundimos. Una es cadena de valor, otro es cadena de suministro. Cadena de suministro es, como su nombre lo indica, digamos, el suministro de una materia prima para ya realizar mi proceso de fabricación o de transformación de esa materia prima, que viene, digamos, como usted lo indica, desde el campesino hasta el intermediario, hasta la persona de la galería que le compra al intermediario, hasta nosotros cuando llegamos a comprar los productos en la galería, ¿cierto? En ese sentido hay ciertos eslabones de la cadena de suministro que nos podemos evitar nosotros y quizás estamos trabajando con una cantidad en masa de cierto producto. Es decir, si yo estoy preparando, digamos, jugos en cajita de mango, por ejemplo, eso quiere decir de que yo, pues como empresario, yo no puedo visualizarme yendo a comprarle a la persona de la galería, porque detrás de la persona de la galería está ganando la persona del flete. Detrás de esa persona del flete está ganando el intermediario que fue y buscó el cultivo de mango en la finca. De ahí está ganando el personal que recogió el mango en canastillas y lo subió, digamos, al vehículo. Y finalmente está el campesino. Por lo tanto, muchas veces podemos llegar a tener de cinco hasta más intermediarios que estén, digamos, generando un valor y un sobrecosto al producto que yo necesito. Por lo tanto, bueno, o por otro lado, la cadena de valor está más orientada a los procesos internos de mi empresa, más no como al proceso que se tiene para el proceso de compra como tal de esos insumos y materia prima. Entonces, en ese sentido, visualicemos la cadena de valor como ese ítem evaluativo de paso por paso y una subdivisión de todos los procesos internos que yo tengo en mi empresa. Eso puede ir desde el proceso de compras, como usted lo acabó de indicar, puede ir hasta en un proceso de talento humano desde un proceso, digamos, de gestión documental, un proceso, digamos, de empaquetado, un proceso, digamos, de refrigeramiento para conservar, digamos, el, el qué, la cadena se me escapa el nombre, bueno, de refrigeración, llamémoslo en ese momento, en ese sentido, pero la idea es de que lo entendamos desde ese punto de vista. Nosotros, dentro del análisis de la cadena de valor, evaluamos nuestro comportamiento interno de empresa, ¿sí? Si ya visualizamos cadena de suministro, pues entonces visualizamos y analizamos esos eslabones que están para la llegada desde la materia prima hasta la puerta de mi empresa. ¿Listo? ¿Comprendido, Gabriel? ¿O queda alguna duda? Sí, entendido. Y gracias a la aclaración, no la Vale, tenía muy clara. vale, no, con Muchas muchísimo gracias. gusto. Muchas gracias por su participación. Continuemos entonces ya con el mapa de la empatía, muchachos. Bueno, quiero empezar diciendo como que, bueno, algo que pocas veces se expresa de una manera como directa. La mayoría de los negocios, especialmente como pues en la economía popular donde nosotros estamos inmersos, pues se creen que conocer, digamos, a la totalidad de sus clientes, pero pues en realidad solo conocen como sus comportamientos superficiales. ¿Listo? Creen que el cliente compra por precio o por costumbre, por cercanía, pero
digamos que no siempre conocen como esas razones verdaderas del por qué está comprando el cliente, las motivaciones internas que tiene él, las frustraciones que trae el cliente desde su vivienda o desde su trabajo, los miedos, las aspiraciones que puedan llegar a influir en una decisión o las emociones que tiene detrás de él. Por ejemplo, eh, digamos que tuve la oportunidad de ir a visualizar un centro comercial y me enamoré de cualquier cantidad de juguetes para mi bebé. Ejemplo, compré por emoción, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender por medio del mapa de la empatía. Bueno, expliquémoslo desde otro punto de vista. ¿Qué es el mapa de la empatía? Esto es una herramienta, muchachos, es una herramienta visual, ¿listo? Que a nosotros, ¿qué nos permite? Pues nos permite poder analizar el cliente desde 6 ángulos diferentes, muchachos. ¿Listo? ¿Qué ángulos? Un ángulo sería lo que piensa y siente, lo que dice, lo que hace, lo que oye, lo que ve y lo que le causa dolores o alegrías. ¿Listo? Esas serían como las 6 dimensiones bajo las cuales nosotros lo evaluaremos al cliente. Pero más allá de los nombres de cada cuadrante que les acabé de mencionar, la esencia del mapa de la empatía, muchachos, es más bien como ponerse en los zapatos de la persona, no en los zapatos como tal del comprador ideal que nosotros idealizamos, que imaginamos, ¿sí? Entonces, es más bien como en los zapatos reales de la señora que llega a mi tienda y me va a comprar, del joven que pide un domicilio, del agricultor que usa un insumo específico, del vecino que quizá pasa por su negocio o cuando uno se pone en los zapatos, pues comienza ya realmente a descubrir por qué las personas actúan como actúan, ¿verdad? Expliquémoslo más bien como paso a paso para que todos lo entendamos y lo podamos como más bien replicar en algún momento dentro de las actividades de nuestra empresa. Lo primero que nosotros debemos hacer es más bien como definir quién es el cliente al que nosotros queremos comprender, ¿cierto? No es lo mismo decir un cliente joven que usa redes sociales todo el día, pues lógicamente es muy diferente ese cliente que decir un cliente adulto mayor que prefiere hablar cara a cara. No es lo mismo un cliente que busca rapidez que uno que busca calidad artesanal. Entonces, el primer paso a elegir a la persona, bueno, es como elegir a la persona, ¿cierto? En vez de pensar más bien en todos los clientes, pues pensemos nosotros en un cliente específico con un nombre, con características, y eso hace el ejercicio un tanto más real. Ahora quiero que pensemos en el cuadrante de lo que él piensa y siente, mi cliente, ¿no? Aquí es donde, digamos, tratamos de ingresar a lo más profundo del cliente. ¿Qué cosas le preocupan a mi cliente? ¿Qué teme? ¿Qué le genera estrés? ¿Qué desea? ¿Qué sueña? Y aquí es donde muchos empresarios se sorprenden, porque las razones por las que un cliente compra no siempre son racionales. A veces compran porque recuerdan algo de su niñez, a veces porque quiere sentirse bien consigo mismo, a veces porque valora el trato amable de la persona, a veces porque quiere ahorrar un tanto de tiempo y cuando ya uno entiende esas motivaciones internas de la persona, pues comienza como a diseñar innovaciones que conecten emocionalmente con ese cliente que yo estoy previsualizando. Ejemplo, una mujer que compra almuerzos caseros para llevar, no siempre lo hace porque no quiera cocinar, muchachos.
Muchas veces lo puede hacer porque quizá está agotada, porque está cansada del trajín del día, porque no le alcanza el tiempo, porque quiere descansar, porque quiere sentirse cuidada. Cuando el empresario entiende eso, comprende que vender comida no se trata solo de vender un plato, muchachos, se trata de vender un bienestar. Ese cambio de mirada transforma la forma de atender y de innovar, ¿vale? Muchachos, me disculpan un momentico, me están golpeando la puerta, voy a abrir y ya vuelvo, ¿vale? Bueno, muchachos, digamos que ya tomando parte en cuanto al siguiente cuadrante, es lo que el cliente dice digamos, bueno, como lo dice, es como lo que el cliente dice. Aquí, digamos, nosotros registramos, ¿cómo decirlo? Como qué frases usa el cliente, qué expresa cuando quizás se queja, qué comenta cuando está satisfecho, qué expectativas declara de un producto. Entonces, muchas veces el cliente dicen cosas como, aquí atienden rápido, por ejemplo. Aquí siempre se demoran. Aquí, bueno, esa tienda sí es ordenada. Aquí siempre me dan fiado. Entonces, esas frases revelan patrones de percepción. Y esas percepciones, muchachos, son muy importantes porque nos muestra cómo nos ven realmente el cliente. No necesariamente como nosotros queremos que nos vea el cliente, sino como realmente nos está viendo el cliente hacia nosotros. ¿Listo? Entonces, el siguiente eslabón ya sería lo que el cliente hace. Aquí analizamos ese comportamiento real del cliente, a qué horas compra, qué cantidad lleva, qué ruta sigue dentro del local, cuánto paga, cuánto tiempo se queda, eh, cómo usa el producto. Entonces, es diferente lo que la gente dice que lo que hace, ¿cierto? Y lo que realmente está haciendo con nuestra empresa. Por ejemplo, muchas personas dicen que usan bolsas reutilizables, pero en la práctica la mayoría sigue pidiendo una bolsa a la hora de llevar cierta cantidad de productos. Muchas veces también que compran saludable, pero pues cuando nos vamos a la práctica como tal terminan es comprando lo más rápido. Entonces el mapa de la empatía a nosotros nos obliga más bien como a observar esa realidad, ¿listo? No solo la versión idealizada que tenemos del cliente. Luego ya nosotros entramos como a analizar lo que el cliente ve, ¿listo? Ese cuadrante también es muy importante, muchachos. ¿Qué entorno visual tiene de mi empresa? ¿Qué ve cuando entra a mi negocio? ¿Qué ve cuando camina por la calle? ¿Qué ve también en las redes sociales, muchachos? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si un cliente ve que su vecino vende, digamos, más rápido porque tiene una vitrina iluminada, eso afecta en la decisión del cliente, muchachos. Si ve que la competencia ha subido los precios, eso afecta también la percepción del valor. La experiencia de los clientes está influenciada por lo que observa también en su entorno, muchachos. Ahora, hablemos de lo que el cliente oye.
no estamos diciendo ruidos, muchachos, o sonidos. Se trata de lo que él escucha de otros en cuanto a opiniones, en cuanto a recomendaciones, críticas, rumores. Entonces, en la economía ya popular con la que estamos inmersos nosotros, la voz de las personas, de nuestros clientes, cuando ya hacen el voz a voz, valga la redundancia, pues determina muchísimo. Un cliente puede tomar una decisión solo porque escuchó que allá atienden bien o que allá cobran caro. Entonces, comprender lo que el cliente oye nos permite diseñar como esas estrategias de comunicación que sean más efectivas, que sean eh, más ordenadas y a su vez que también generen mayor confianza, muchachos. ¿Listo? Ya ingresamos al último eslabón. ¿Cuáles serían? Analizamos los dolores y alegrías de lo que le está generando a ese cliente. Cuando decimos dolores son esos como obstáculos, esas molestias, frustraciones que el cliente vive como tal. Por ejemplo, esperar demasiado, recibir una mala atención, que el producto quizá no dure, que el empaque se rompa, que el servicio sea inestable, que no ofrezcan, digamos, un correcto servicio de garantías. Por otra parte, digamos, ya hablemos de las alegrías. Entonces, son esos elementos satisfactores que lo hacen feliz al cliente. Recibir un trato amable, encontrar calidad, sentir que lo atienden rápido, etcétera. Todo ese tipo de factores. ¿Listo? Entonces, ese último punto que les acabé de mencionar, digamos que es la razón de ser de esta metodología para poder encontrar la innovación. Cuando ya yo identifico los dolores, pues ya puedo diseñar como esas innovaciones que solucionen ese tipo de dolores, ¿cierto? Cuando identifico las alegrías, diseño innovaciones que potencien esas alegrías, muchachos. Así es como nacen los proyectos realmente pertinentes y exitosos. ¿Listo? Muchachos, ¿dudas, inquietudes hasta este momento? No, profe, hasta ahí muy bien. Sí, entendido. Perfecto. Muchísimas gracias, muchachos, por su amable participación. Continuemos. Creo que este es el último slide y después damos el espacio para el llenado de la asistencia y un break de 5 minuticos. ¿Listo? Iniciemos esto como aclarando, bueno, hablemos de los análisis de problemas y soluciones, o también lo conocemos como diagrama de Chicago o diagrama de causa-efecto, ¿sí? Entonces, como aclaremos algo importante en cuanto a un problema mal formulado, nos lleva a una solución equivocada, ¿cierto? Eso ya nosotros lo tenemos supremamente claro. Esto ocurre con mucha frecuencia en los negocios de economía popular. La gente dice, necesito una máquina. La gente dice, necesito dinero. Necesito contratar a alguien. Pero cuando ya uno revisa, más bien como a profundidad, pues se da cuenta de que el problema real no era la falta de una máquina, perdón, o la falta de dinero, ¿cierto? O de personas, sino más bien como una causa un tanto más profunda, como más bien de desorganización interna de la empresa. Quizá falta de registro, errores en los métodos de pago, falta de control de los tiempos. Entonces, antes de hablar de soluciones, tenemos que entender con claridad qué causa mi problema. ¿Listo? El diagrama de Chicago, muchachos, o diagrama de causa-efecto, a nosotros nos ayuda precisamente con eso, a ordenar los factores que están generando una situación problemática para un paso a paso y con ese paso a paso poder examinar qué está realmente detrás de eso. Aquí quiero, ¿cómo decirlo? Como detenerme en algo muy importante
Cuando ya nosotros hablamos de problema, no estamos hablando de culpables. Entendamos eso, ¿listo? Estamos hablando de procesos. O bueno, mejor dicho, el problema no es una persona. El problema está en o en el sistema. Es como esa mentalidad que reduce tensiones, genera cooperación y también a su vez también como que facilita el cambio. Eh, Ejemplo, digamos, imaginemos una persona que tiene un puesto de amasijos y los clientes se quejan de que los productos no están frescos pues en las horas, ¿cierto? De la tarde. Si esa persona, solo mira el síntoma de lo que le están diciendo las personas, pues va a pensar que necesita cambiar una receta, necesita bajar el precio para que se roten más rápido. Pero si hace más bien como un análisis de causa-efecto, muchachos, esa persona va a ver que el problema probablemente no está en la receta, está más bien como en la cantidad que está produciendo esa persona, en el tiempo de preparación, en la forma de almacenamiento, y cuando encuentra la raíz o la causa raíz, que puede, digamos, ser una planificación deficiente del volumen de producción, pues entonces la solución deja de ser improvisada y se convierte en una decisión técnica, ¿verdad? Listo. Quiero que visualicemos como ese paso a paso de la lógica que aparece, digamos, en este espacio. Primero, debemos nosotros identificar el problema central. ¿Listo? Ese problema debe describirse de una manera clara, de una manera que también debe ser muy objetiva y no debe tener ningún juicio. Por ejemplo, las ventas bajan en horas de la tarde. Los pedidos salen incompletos. El servicio es lento. Ese enunciado es la cabeza del pescado en el diagrama. No sé si ustedes quizá, estoy hablando de ello, conozcan el diagrama. No sé si lo hayan visto en algún momento, es un pescado con sus espinas. ¿Sí? ¿Lo conocen? Algunos lo han visto, otros no, quizá. Sí, yo alguna Sí, vez profe. en la vida he visto. Ok, listo. Es ese mismo diagrama, muchachos. Se le llama la espina de pescado, el diagrama de Chicago o el causa-efecto. ¿Listo? Es el mismo, muchachos. Una vez identificado ese problema, comenzamos a analizar las posibles causas, agrupándolas en categorías como métodos, mano de obra, maquinaria, materiales, entorno y medición. Ese ejercicio mental a nosotros nos obliga en mirar el problema desde diferentes ángulos, ¿vale? Ahora quiero que, digamos, observemos la parte crítica de este espacio que, bueno, digámoslo, ¿cómo decimos? Como el paso de problema, digamos, a la solución. Aquí es donde muchos empresarios quizá se quedan cortos porque identifican las causas, pero no transforman ese hallazgo en una acción concreta para mitigar lo que está sucediendo dentro de la empresa. La clave del análisis del causa-efecto es que cada causa significativa nos lleve a nosotros a una acción de mejora específica. Es decir, si encontramos la causa raíz, entonces debemos transformar esa causa raíz en una solución precisa. ¿Entendido, muchachos? Bueno, pongamos un ejemplo. Supongamos que un restaurante en su causa raíz encuentra la demora, digamos, de la entrega, que es que las órdenes se registran de una manera informal, ¿sí? A veces en la cabeza, digamos, del dueño, a veces en los papelitos, a veces por intuición. Entonces, la solución no es correr más, no es contratar más personal, ni culpar a un trabajador. La solución es estandarizar ese método de pedido. Tal vez
una librería única, tal vez un tablero visible, un sistema sencillo de códigos, o si ya quieren innovar un tanto más, digamos la implementación de una aplicación por medio de unas tablets que cada, digamos, eh, mesero iría a tener, o en su defecto se coloca un código QR en cada una de las mesas. Esas personas pueden visualizar la agenda o la carta que tenemos nosotros para el servicio y a su vez también van a encontrar un espacio donde generen ellos su propio pedido. Algo como eso, muchachos. ¿Listo? Otro ejemplo, una tienda de barrio. Se identificó que el inventario se pierde porque quizá no hay un registro. Entonces, la causa como tal no es que la gente no sabe llevar una cuenta. La causa es que no existe un sistema simple para controlar unas entradas y unas salidas. No existe, digamos, esa metodología de inventario ya planificado dentro de nuestro sistema de la empresa. Entonces, la solución puede ser implementar un cuaderno estructurado, una hoja de Excel, un sistema digital básico, una dependencia del contexto, ¿sí? Cuando la solución responde a la causa, pues va a tener un sentido y va a producir un cambio real, muchachos. Listo. Quiero ahora trasladar, digamos, como este ejercicio a un contexto, veámoslo desde el campo. ¿Listo? Si un productor se encuentra que sus animales tienen un bajo rendimiento, la primera tentación puede ser, digamos, comprar otro suplemento vitamínico o comprarle mucho más alimento. Pero si quizá esa persona se toma la molestia de hacer un análisis de causa-efecto, puede llegar a descubrir que el problema no está en la falta de rotación, bueno, o más bien como que está en la falta de rotación de potreros para garantizar esa alimentación, o quizá también está en el agua, en la calidad del agua, en el manejo sanitario. Entonces, la solución va a cambiar, ¿cierto? Ya no es comprar, sino ajustar la gestión. Nuevamente, pues las herramientas digamos que nos protege del gasto innecesario y nos guía también a su vez hacia una decisión mucho más inteligente, ¿cierto? Quiero ahora también que nos detengamos en un aspecto también con un factor y una relación emocional, porque muchas veces se menciona, cuando digamos se usa esta herramienta correctamente, se puede también llegar a reducir un tanto la frustración, muchachos. Muchos empresarios sienten que trabajan demasiado, que avanzan muy poco, cuando ven el problema, digamos, un tanto más desglosado por causas, por etapas, y logran como más bien como conectar con cada una de esas causas, con una acción, pues aparece más bien como la claridad, ¿cierto? Cuando realmente hay una claridad, pues va a aparecer una tranquilidad. La innovación, muchachos, no siempre consiste como en generar cosas gigantes. Puede, digamos, consistir en corregir pequeñas causas persistentes que me están generando una debilidad en mi proceso. ¿Listo, muchachos? Muchachos, vamos a brindar ese espacio de los 5 minuticos para el llenado de la asistencia y continuamos dentro de 5 minutos. ¿Vale, muchachos? Les comparto aquí el enlace de asistencia al chat. Nos vemos en 5 minuticos.
Mira un corazón. ¿Si ves un corazón, papi? Ay, yo coloqué ahí uno crudo para... Sin querer coloqué uno crudo. Yo también. No, papi, no, no uno coloques. Es lo que quedan, no las coloques. Yo no quiero hacer algo. No las coloques, ¿vale? Después no las coloques. Pues sí me quemo, pero respondiendo a tu pregunta de que si me duele o me quemo o si está muy caliente, sí está muy caliente y todo, pero yo soy fuerte. Y estas cuatro, Me dijiste que no, mi amor. ya. Quería que la colocara hasta juntas. Pero cariño, es que no, que no, que no, que no. Que todavía no las coloques a cocinar. Saca, amor. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, muchachos, continuemos. Vamos a hablar de algo que quizá ustedes ya más o menos manejan o deben manejar ya porque lo vimos en el transcurso de las capacitaciones. Es el árbol de problemas, ¿cierto? Bueno, aquí básicamente es que algo que ya entendemos es de que el árbol de problemas tiene como tres componentes. El componente central, las causas que originan ese problema y los efectos que se generan por consecuencia de ese problema, ¿cierto? La metáfora del árbol de, de problemas a nosotros nos ayuda como a visualizar ese espacio, ¿cierto? El tronco representa el problema principal, las raíces, las causas y las ramas representan como los efectos o consecuencias que se pueden generar basadas en esas causas. Cuando lo vemos de esa manera, entendemos que lo visible, que sean los efectos, no son como el problema en sí, sino más bien como una especie de resultado de algo que está ocurriendo pues debajo de una superficie. Hablemos del problema central, muchachos. El problema central es como ese punto de partida Ave María, de este análisis, ¿verdad? Perdón, me disculpo. El problema, a su vez, también debe formularse de una manera clara, de una manera específica, verificable, y a su vez también debe incluir la solución dentro de la frase. Muchas veces, al escribir un problema, la gente lo formula con una frase como diciendo, no tengo maquinaria, o me hace falta tecnología, no me alcanza el dinero. Eso, muchachos, no es un problema. Eso es una solución anticipada a lo que está sucediendo. Un problema que realmente nosotros podamos determinarlo como que está bien formulado, va a describir como una situación negativa y que sea real dentro de nuestra empresa. Por ejemplo, alta pérdida de un producto, baja productividad, demoras en la entrega, poca fidelización del cliente, baja calidad del servicio, del producto. Entonces, cuando el problema se escribe correctamente, todo lo demás comienza más bien como a ordenarse, ¿verdad, muchachos? Una vez nosotros tenemos ese problema central, pasamos a identificar más bien como las causas que son esas raíces del árbol, ¿verdad? Esa parte es muy importante porque a nosotros nos obliga a reflexionar y a hacer una introspección o a profundizar, muchachos. Aquí muchas veces nosotros descubrimos cosas que quizá en su momento no eran evidentes. Las causas pueden a su vez también clasificarse de una manera directa y causas indirectas. Las causas directas explican por qué el problema ocurre. Las indirectas explican por qué esas causas existen. En otras palabras, las causas directas alimentan a las perdón, me enredé. Las causas indirectas alimentan a las causas directas y estas sostienen el problema central. Bueno, hablemoslo desde un punto de ejemplo. Supongamos que el problema central es demoras en la entrega del producto. Una causa directa puede ser la falta de organización de los pedidos. Una causa indirecta puede ser no existe un sistema para registrar los pedidos, ¿verdad? Otra causa indirecta, no hay una capacitación en métodos de trabajo. Entonces, ¿nosotros qué estamos viendo en ese espacio? Que el problema no es la demora, es más bien como la estructura que produce a esa demora. El árbol de problemas a nosotros los que nos permite es hacer visible ese tipo de estructura. Ahora hablemos de los efectos, muchachos. Los efectos, como bien sabemos ya, son esas ramas del árbol. Los efectos
son esas consecuencias del problema. Aquí nosotros podemos encontrar soluciones como pérdida de clientes, aumento de las quejas, disminución de ingresos, mm, aumento de desperdicio, retrasos en la operación, estrés laboral, mala reputación de mi empresa, menor capacidad de crecimiento. Entonces, cuando uno visualiza esos efectos, entiende que pues, el impacto real del problema, digamos que no está solo dentro de nuestro negocio, sino que lo está rodeando, muchachos. Muchas veces, al ver esos efectos bueno, descritos, entonces se genera como esa conciencia. Y aquí no se trata solamente de llegar y corregir un detalle particular, no, muchachos, se trata es de mejorar todo el sistema que está acarreando este problema. ¿Listo? Esta herramienta también cumple otra función que a su vez también se convierte en algo muy importante, muchachos. Permite más bien como priorizar qué aspectos deben como abordarse de una manera prioritaria. Cuando nosotros vemos un problema fragmentado en sus causas, en sus efectos, entendemos qué elementos son más sensibles, ¿verdad? ¿Qué causas también generan mayor impacto y qué acciones pueden producir cambios significativos? El árbol de problemas a nosotros nos permite eso, identificar lo urgente y diferenciarlo de lo simplemente visible, muchachos. Muchachos, ¿hay alguna duda e inquietud hasta este preciso momento? No, señor. Vale, muchas gracias, Claudia. Bueno, Gabriel se desconectó. Listo. Hablemos ahora del árbol de objetivos, muchachos. Visualicemos lo siguiente. Si el árbol de problemas a nosotros nos muestra lo que está fallando, el árbol de objetivos a nosotros nos va a mostrar cómo queremos que funcione ese algo, ¿cierto? Es como si nosotros tomáramos la realidad actual y la volteáramos hacia una versión más, bueno, mejorada. Por eso, digamos, esta herramienta también se conoce como árbol invertido o árbol espejo, porque cada causa identificada se va a convertir en como en un método para poder actuar y cada efecto se convierte como en un resultado deseado. Este paso es muy importante a nosotros, nos permite poder, digamos, pasar de la queja a la planificación, muchachos. Muchachos, quisiera escuchar si alguno de ustedes, quizá en algún momento ha realizado bueno, alguna de estas metodologías que les estoy compartiendo a todos ustedes. Aparte del árbol de causalidad, porque ya nosotros lo hicimos en el transcurso de ¿qué? De la capacitación, ¿verdad? Pues Pues yo he yo he utilizado utilizado la, la metodología de la MGA, ya que es precisamente la que habla del árbol de problemas y luego se hace el árbol de soluciones, ¿ya? Ok, Entonces, esa es la metodología. Aunque cada convocatoria trae su propia metodología, le cuento, trae sus propios formatos. Esta ujú, metodología particularmente se utiliza es para gobernaciones, para alcaldías, pero cuando ya son ministerios, ellos ponen sus propios formatos. ok. Sí, MGA es como una parte, digamos, administrativa dentro de una convocatoria gubernamental, ¿cierto?
Pero Sí, sí. obliguémonos a visualizar estas que les acabo de compartir, estas metodologías. ¿Alguno de ustedes ha realizado, ha implementado para con su negocio alguna de estas metodologías para poder planificar, para volver a un proceso un tanto más efectivo, para encontrar una situación problemática? Sí, algo de ello. De mi parte, no. Eh, a mí me pasa que es, bueno, con los servicios que se ofrece dentro de mi oferta, ¿sí? O mi portafolio de servicios, me encuentro que es algo muy dinámico. ¿Qué pasa? Nosotros ofrecemos soluciones para cada cliente, ¿sí? Entonces, por decirlo así, dentro de cada cliente nos toca aplicar alguna metodología, ya sea una matriz DOFA o una identificación de árbol de problemas, o simplemente hacer un esquema en el cual el cliente nos describa a nosotros cuál es su principal necesidad respecto al predio pecuario o el predio agrícola que quiera llevar a una optimización, ¿no? Entonces, digamos que por mi trabajo y por los servicios que se ofrecen desde la consultoría que manejamos, pues casi en cada servicio tenemos que identificar con el cliente una problemática y trazarle una propuesta o un objetivo para que pueda identificar y solucionar realmente esa situación, ¿no? Porque pues más adelante eso se lleva a cabo con indicadores que nosotros ya estandarizamos para poder determinar con el cliente si en realidad la propuesta le sirvió o no. Es básicamente eso. Perfecto, Mario. Muchas gracias por su participación y es bastante interesante, la verdad, para ser sincero. ¿Alguien más de pronto se ha familiarizado con esas metodologías, muchachos? Supongo que sí, las personas que se han presentado a proyectos Fondo Emprender que están acá deben haberse familiarizado con una de estas. Y estoy diciendo, no, cuando digo estas no son solamente las de hoy. Recordemos las de la clase pasada, muchachos. Bueno, muchachos, están bastante calladitos el día de hoy. ¿Listo? Continuemos con el árbol de objetivos como lo venimos trabajando. Explicamos como ese paso a paso. ¿Listo? Lo primero, igual que antes, es definir el centro del árbol, pero en este caso no es un problema, es más bien como un objetivo general. El objetivo general pues debe expresarse como una especie de condición positiva y alcanzable. ¿Listo? Si el árbol de problemas que nosotros estamos escribiendo puede ser, digamos, demoras en la entrega. El árbol de objetivos, nosotros lo escribimos como mejora en los tiempos de entrega del producto, ¿verdad? Si nosotros escribimos alta pérdida del producto en el árbol de causas, pues el árbol de objetivos nosotros debemos plasmar es reducir los desperdicios. Si escribimos falta de organización interna, pues después vamos a escribir implementar una gestión interna eficiente. Ese cambio, muchachos, de lenguaje no es superficial, es más bien estratégico. El lenguaje organiza el pensamiento y el pensamiento organiza la acción. ¿Listo? Cuando nosotros formulamos el objetivo central, ya nosotros no hablamos de carencias, hablamos es más bien de transformación. ¿Listo? Ya cuando estamos inmersos dentro del objetivo central, nosotros pasamos como a las raíces del árbol, pero, ¿cómo decirlos? Esta vez son representados por los medios. Y aquí quiero, digamos, especificarlo. Los medios son los caminos, esos mecanismos, son acciones que a nosotros nos van a permitir alcanzar ese objetivo central. ¿Listo? En el árbol de problemas, esos medios serán causas, como ya quizá lo estén familiarizando ustedes. Pero ahora estamos en modo solución. ¿Listo? Esas causas se convierten en rutas de mejora. Por ejemplo, si la causa del problema era no existe un método de registro de pedidos, pues el medio ahora sería crear un sistema de registro de pedidos, ¿verdad?
Entonces, quiero que notemos algo también muy importante. Los medios no son frases, ¿cómo decirlo?, abstractas. Deben ser acciones, muchachos, y acciones concretas. Deben ser claras, deben ser realistas. Aquí no solamente nos sirve a nosotros decir mejorar, modernizar, perfeccionar. Esos son verbos, pero no están diciendo nada si no están, digamos, acompañados de una acción. Eso en proyectos, muchachos, la claridad a nosotros no solo nos va a ayudar a llegar y ejecutar, también nos ayuda a convencer, muchachos. Una iniciativa financiable es esa iniciativa que dice exactamente lo que va a realizar durante un transcurso de un tiempo con un recurso específico. Entonces ahora pasemos a las ramas del árbol. Estas van a representar los fines o los resultados esperados. Esos son como los cambios positivos que ocurren cuando el objetivo central ya se materializa, ¿verdad? Si nosotros antes teníamos como efecto las quejas del cliente, pues ahora vamos a tener como resultado aumento de la satisfacción del cliente. Por ejemplo, imaginemos que el problema central era baja rotación de platos en un negocio de comidas rápidas. El árbol problema posiblemente señaló causas como lentitud en las operaciones, mala organización, falta de estrategia de ventas. Pero el árbol de objetivos, eso se va a traducir en optimizar el tiempo de producción, en establecer un método de trabajo organizado, en diseñar estrategias de venta más efectivas. Y por otra parte, hablemos de los efectos negativos que tenían en el árbol de causalidad. Pérdidas de clientes, desperdicios, disminución de ingresos. Ahora, ¿qué se va a convertir? En clientes satisfechos, ¿qué les dije yo? Ah, pues ya reducción de desperdicios, en aumento de y sostenimiento también de ingresos. ¿Listo? Muchachos, ¿entendido toda esta temática hasta este momento, muchachos? De mi parte, bien. Sí, profe. Listo, muchachos. Ahora hablemos en cuanto a la metodología. Listo. Empecemos la metodología manifestando, digamos, algo importante. Cuando ya elijo yo una buena metodología, o más bien una buena metodología no es un listado de actividades. ¿Listo? Una buena metodología, muchachos, es una estructura que está organizada, que tiene una lógica, que tiene una secuencia, que explica cómo se va a lograr cada objetivo del proyecto. ¿Listo? Aquí ya nosotros no hablamos de deseos, no hablamos de suposiciones, literalmente nos sentamos a hablar de acciones que sean concretas, de responsabilidades, de tiempos, de resultados esperados, de mecanismos de verificación. ¿Listo? Entonces, vamos a ir punto a punto, digamos, con lo que representa este espacio. En el primer momento o punto, esto indica, digamos, que la metodología para el logro de de los objetivos específicos, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, los que tenga usted planteado dentro del proyecto. Eso va a significar que la metodología no se escribe de una manera general, es más bien que cada objetivo específico del proyecto se plasme y se cumpla. Si su proyecto tiene dos objetivos específicos, deben existir dos metodologías. Si tienen tres, pues deben existir tres metodologías. Cada metodología debe responder únicamente a ese objetivo y no tampoco se debe mezclar con las actividades que pretende o que pertenece más bien. Digamos que esta estructura ayuda a organizar
el proyecto y a su vez también va a evitar algún tipo de confusión. Esto va a permitir que un evaluador observe su proyecto, entienda fácilmente cómo cada objetivo se va a materializar. Ahora bien, el segundo elemento asociado a este aspecto que nosotros debemos realizar es una descripción de cada actividad asociada al objetivo. Y además, muchachos, tenemos que incluir una serie de campos adicionales que vamos a analizar uno a uno. Esa parte también es muy importante, muchachos, porque a nosotros nos permite convertir el proyecto en una especie de guía operativa o procedimental. Aquí nosotros no hablamos en abstracto, aquí nosotros escribimos exactamente qué es lo que se va a hacer, muchachos. En un siguiente espacio encontramos el responsable. Ese elemento tiene mucho peso. Cuando el proyecto no define responsables, pues las actividades se van a quedar cortas, por decirlo de esa manera. Un responsable puede ser una persona, puede ser un equipo, una entidad aliada. Por ejemplo, si la actividad consiste en implementar un sistema de registro de inventarios, el responsable podría ser el administrador del negocio, podría ser la encargada de las compras. Si la actividad consiste, digamos, en capacitar a trabajadores, pues el responsable podría ser un proveedor, una institución, un miembro con algún tipo de experiencia específica. Pues el responsable no siempre es quien ejecuta físicamente la tarea, pero sí quien debe como que garantizar que eso realmente ocurra dentro de los estándares solicitados, ¿cierto? Posterior a esto, muchachos, ya nosotros pasamos a identificar las tareas específicas dentro de la actividad como tal. Aquí es donde la metodología se vuelve operativa. Una actividad grande como mejorar los tiempos de entrega puede tener múltiples tareas pequeñas. Diseñar procesos, ajustar espacios, capacitar el personal, probar un método nuevo, evaluar resultados. Cuando nosotros descomponemos la actividad, pues el proyecto se vuelve más manejable. Por lo tanto, una actividad que no tenga tareas para nosotros es demasiado grande. Y en la práctica, pues difícilmente se va a poder ejecutar como lo estamos planteando. Posterior a este espacio de las tareas específicas, vamos a encontrar en la metodología en su punto de resultados esperados de las actividades. Aquí, digamos, se hace claro algo, pues digamos que un resultado no es una acción, es más bien una evidencia, ¿listo? Y una evidencia de cambio, porque es algo que nosotros estamos esperando. Si la actividad fue adquirir, digamos, una herramienta, pues el resultado no es comprar una herramienta. El resultado es que la herramienta disponible y en uso dentro del proceso se materialice, muchachos. Si la actividad quizá está orientada como a capacitar el personal, pues el resultado no es realizar la capacitación. El resultado es como el personal capacitado con nuevas habilidades. Eso es un resultado. El resultado es muestras que realmente la actividad se cumplió con ese propósito bajo el cual fue diseñada o se pretende. Ya encontramos posteriormente a esto el medio de verificación. Entonces, esa parte también importante para poder garantizar la transparencia y el cumplimiento, muchachos. El medio de verificación también responde como a esa pregunta de cómo nosotros demostramos que esa actividad realmente se cumplió. Entonces, en términos simples,
Es como esa prueba digamos que puede ser un registro fotográfico, puede ser una factura, un documento firmado, un registro de asistencia, un video y demás. Un proyecto que no tenga un medio específico de verificación, muchachos, es muy difícil de poder evaluarlo. Un proyecto que realmente tiene esos medios claros va a permitir hacer un seguimiento, un control, una rendición de cuentas. ¿Listo, muchachos? Entonces, eh, conectemos, digamos, esta herramienta con la realidad, digamos, cuanto a los negocios pequeños y la economía popular. Puede ser, digamos, eh, muchas veces las personas dicen, yo sé lo que tengo que hacer, pero cuando usted les pide, digamos, describirlo en su paso a paso, se dan cuenta de que algunos detalles no están siendo claros, muchachos. Entonces la metodología los obliga a ellos a poder pensar en el orden lógico, qué va primero, qué depende de qué cosa, qué es indispensable, qué recursos se requieren, quién debe participar. Entonces esa planificación evita contratiempos, evita algún gasto innecesario, evita un reproceso, un repetimiento de tareas, muchachos. Entonces, quiero mencionar también que la metodología que está bien descrita también facilita la ejecución en equipo y en muchos negocios pequeños, por ejemplo, las tareas dependen de una sola persona. Entonces, si esa persona se ausenta, muy probablemente todo se vaya a detener. Entonces, cuando existe una metodología documentada, estos pueden continuar en su proceso porque pues las instrucciones ya están claras. Ahora bien, otra función importante de la metodología es ayudar a priorizar. No todos los objetivos pueden ocultarse al mismo tiempo, muchachos. Cuando vemos las actividades escritas con responsables claros, con tareas, con resultados esperados y a su vez también con los medios de verificación, pues podemos nosotros identificar qué actividades deben comenzar primero y cuáles dependen o a su vez también pueden hacerse en paralelo y cuáles dependen de otras, ¿cierto? Muchachos, dudas, inquietudes hasta este preciso momento. No, profe, de mi parte no. Bueno, usted me dice que mañana vamos a hablar sobre la Los convocatoria términos de como tal y los servicios de innovación de ahí, ¿sí? Sí, señor. Dar aclaraciones como tal. Sí, señor. Vale, profe. Entonces, no, por mí eso sería todo. Vale, Profe, muchachos. Dime. esto, la metodología para desarrollar el proyecto. ¿Hay tipos de metodología? Pues sí, o sea, la metodología va muy apoyada también de las estrategias que tú tomes bajo el concepto de la identificación de tus problemas. Pero cuando ya tú generas, bueno, tus objetivos tanto general como específicos y dependiendo cada uno de los objetivos específicos que tengas planteados dentro del proyecto, para cada uno de los objetivos específicos debes generar una metodología. Va a cumplir prácticamente la misma esencia. ¿Por qué lo digo? Porque tú al generar, digamos, una metodología para el primer objetivo específico, pues debes describir el objetivo, cómo lo vas a materializar, qué tareas se deben realizar para materializarlo, quién es su responsable, y cómo voy a verificar que realmente se cumplió y se realizó ese objetivo específico. Esa es la metodología, muchachos. Ok, pensé que de pronto había unas clases de metodología
y que habría que elegir cuál de esas o los tipos de metodología. No necesariamente. Visualicemos para este caso, al menos de los proyectos, la metodología como el cumplimiento estructurado de cada uno de los objetivos específicos planteados por ti misma dentro de tu proyecto. Ok, profe, vale, muchas gracias. ¿Alguna duda, inquietud, muchachos? No, Bueno, profe, todo muchachos, entendido. listo. Muchas gracias. Son las 8:07. Creo que dejamos hasta aquí el día de hoy, muchachos. Mañana seguimos con parte de la temática que tenemos en mención y a su vez también hablamos sobre los términos de referencia para la convocatoria. ¿Listo, muchachos? Nos vemos entonces mañana. Dios los bendiga. Muchas gracias, feliz noche. Dale, que tengan una muy buena noche, muchachos. Gracias, Muchas profe, muy amable. también. Vale, sí, señor, con gusto. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, bendiciones. Que pase bonita noche, profe. Y está muy interesante la clase de hoy. Yo estoy llenando información mientras voy escuchando la clase. Dale, dale, con mucho gusto, bendiciones. Chao, Feliz chao. noche. Chao, chao. Muchas gracias, muy amable. Con todo gusto, bendiciones. Gracias, profe. Vale, bendiciones. Buena noche.